Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su servidor Arturo Aguirre y hoy pues estamos muy contentos porque tenemos la visita finalmente del doctor Juan Antonio Siller Camacho en nuestro estudio aquí de Radio Primavera, también de Arturo Aguirre Contigo, que es la página en la que estamos en Facebook Live. Y pues, doctor, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas, usted que muy generosamente nos invita de paseo en el tiempo y en el espacio a través de estas misiones jesuitas en Chiquitos, Bolivia y en muchas otras partes del mundo, pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es la presentación de este libro cuyo título está a mi espalda, que se llama Santiago de Compostela, 100 caminos y relatos, que está presentado precisamente por el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Esto es, la verdad, a mí me da mucho gusto y agradezco que sea uno de los primeros en tener este ejemplar, porque para mí, en efecto, el mundo de las ideas es importantísimo, doctor, porque las ideas mueven al mundo, pero lo que contribuye al mejoramiento del mundo son las acciones. Exacto. Entonces, considero yo que este libro ha sido pensado, sentido y ahora amado en este nacimiento que tiene ya cuando pues el olor al papel, a la tinta, la pasta, en fin, y cuando uno comienza a ver Santiago de Compostela, 100 caminos y relatos de Juan Antonio Siller Camacho en el año Santo Jacobeo 2021-2022, y en su primera página, bueno, vemos que la editora es María Regina Siller Boucher, quien es su hija. Exacto. Y también hace ella la corrección del estilo. Y bueno, platíquenos un poquito, porque usted aquí en la dedicatoria dice a María Regina con cariño siempre y por haber compartido juntos estos relatos de viaje durante 100 días en casa. Hay que recordar que venimos de una pandemia. Habíamos tratado de hacer un programa presencial precisamente porque, bueno, había que cuidarse. Sin embargo, nosotros estamos respetando la sana distancia porque, bueno, la pandemia nos afectó demasiado, doctor. Y era una cuestión de vida y de muerte, seguir el protocolo, pero también aprovechar la necesaria estadía en casa. Y usted lo hizo junto con su hija en pensar estos 100 caminos y relatos, que es un ejercicio de memoria, porque usted caminó desde de Portugal, España y Francia este camino de Santiago de Compostela, el camino de Santiago, doctor. Pues es un gusto estar con ustedes, después ya de casi 3 años de estar en formatos virtuales. Recuerdo un primer ciclo hace 3 años que lo hicimos sobre libros y publicaciones y comentarios a libros de Morelos que se han publicado por mi autoría. Un segundo año que hicimos los itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América, con casi 40 programas, y que además nos fuimos por el Pacífico y el Atlántico. Hasta la Patagonia estuvimos, hasta la Patagonia, y el Caribe, claro. Y sobre todo que este programa con ustedes es un lujo y una gran oportunidad, porque se graban y se han subido todos estos programas a este sitio YouTube, en donde el auditorio puede escucharlo en tiempo real, pero si no tuvo oportunidad de escucharlo o lo quiere tener o grabar en su casa, lo puede bajar, y ese acervo que hemos ya conformado en 3 años y este tercer año que decidimos hablar de los itinerarios culturales en las misiones jesuitas, guaraníes
en la región de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, pues han sido importantes porque estos dos últimos temas anuales que hemos tenido son poco conocidos. Sí, así es. Entonces, el poder llevar a un público amplio en la radio y bajo este formato nos permite comunicarnos con una información de primera mano, una información de campo, pero además en un lenguaje sencillo, no académico, para un público más amplio. Y el seguimiento que hemos tenido ha sido muy bueno, muy importante. Los que nos escuchan en tiempo real o en grabaciones posteriores, pues para mí es un gusto poder transmitir en las redes sociales y sobre todo en México y particularmente en Morelos y en Cuernavaca un programa de corte cultural de los que no hay muchos. No hay muchos, en efecto, porque algo que distingue al doctor Juan Antonio Siller y que precisamente hicimos esta sinergia, es decir, no vamos a comunicar cuestiones amarillas y menos rojas. Procuramos, en la medida de lo posible, contribuir a que este mundo sea un mundo más informado, con mayores herramientas para conocer nuestro pasado, fortalecer nuestro presente y diseñar nuestro futuro. El futuro que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos, doctor. Por eso es que entramos en estos temas de patrimonio cultural y bueno, vamos a referirnos concretamente a este libro que hoy tengo en mis manos, que lo prologa María Regina Siller Boucher. Le pongo un poquito Regina con G y a veces dando el sonido de la J, pero bueno, Sí. ¿es Regina? Es María Regina. María Regina. María Regina. María Regina. Ella en este prólogo menciona un verso de un poema que seguramente usted lo ha escuchado, que lo hizo muy famoso Joan Manuel Serrat, cuando en su canción Cantares, él comienza con unos versos de Antonio Machado que se llaman así, precisamente Cantares. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y María Regina dice, al tiempo que los animales despiertan, el caminante también emprende vuelo. Al andar, el sendero está siempre ahí delante, reconfigurándose a cada paso, encogiéndose o agigantándose. Se extiende y serpentea, se ladea, se vuelve curva y se vuelve recta. Escala colinas y atraviesa bosques, desciende valles y recorre prados. Siempre termina estrechándose, retorciéndose, bifurcándose. La línea de nuestros pensamientos no es más que los senderos que se forman uno a uno bajo nuestras pisadas. El camino es la vida misma, erigiéndose día tras día bajo nuestros perseverantes pasos e inquebrantables corazones y haciendo de este recorrido terrenal un viaje vital. Esto es lo que a manera de prólogo hace María Regina Siller Boucher y que señala precisamente esto, que delante de nosotros tenemos distintos caminos, doctor, o como decía Lao Tse, sí, un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Exacto. Y eso hay que hacer, dar el primer paso. Usted lo dio, pero eso fue en el 2003, doctor. Sí, este ejercicio de conocimiento y de búsqueda lo inicié unos años antes. Sabía yo de la existencia de ese camino medieval, un camino importante a un santuario, y los santuarios en la historia de la humanidad han sido muy importantes. En esta región, el de Santiago de Compostela es un santuario importantísimo, inclusive para la reconquista de España, del mundo musulmán, esta vuelta a tomar los territorios que por 8 siglos más estuvieron tomados por el mundo árabe, que llevó una cultura extraordinaria a España, al igual que el anterior, los romanos que también estuvieron en esa zona. Otro de los santuarios es el de San Pedro en Roma, un sí, santuario importante y que muchos acuden a ese segundo santuario relevante. El de la Meca, Jerusalén. Entonces, todos estos santuarios... Y la villa de Guadalupe. Y en México, en América, yo creo que uno de los más importantes del mundo mesoamericano y del mundo ya novohispano,
por no llamarle colonial, no me gusta ese término, es el de la Villa de Guadalupe, en donde hay un gran sincretismo y una tradición de una Tonantzin, que era el lugar de veneración de esta deidad de la tierra en el lugar, y cómo ese sincretismo se hace en un santuario que se retoma ya con la religión católica en el lugar, y que hasta el día de hoy, al igual que los otros santuarios que he mencionado, son de los más importantes. El de México llega a recibir millones de personas a lo largo del año, y en la fiesta 12 de diciembre es una asistencia impresionante de muchos otros sitios. Hay otros santuarios, el de Chalma, Cristo Negro, y los Cristos Negros son importantes también. Hacia Guatemala hay otros santuarios de Cristos Negros también, y todos Esquipulas, en Esquipulas, el Cristo Negro de Esquipulas, que de Centroamérica van a ese sitio. Todos estos tienen una connotación, en muchos de los casos, anterior a la designación de algunos de ellos, cuando no son los originales. Y este trabajo fue en 2003, cuando, después de haber estudiado el tema de este camino tan importante, en toda la Europa, o sea, toda Europa, salían caminos de tierra y caminos de mar. Algunos salían de Inglaterra en barco y luego se hacía un tramo por tierra. Estos caminos se recorrían desde sus poblados de cada uno de los grupos que salían. Estos peregrinos tomaban, 4 son las redes principales, que los caminos menores se integraban en Francia, y que en el cruce de esa barrera natural que eran los Pirineos, 3 de ellos se fusionaban y un cuarto más al sur se integraba en Puente de la Reina, que era donde ya esos 4 caminos, que era como una especie de embudo de todos los caminos europeos pasando por Francia, se hacían uno, el camino francés, que es un camino importante, y ese fue el primero que hice en 2003, y luego pues, durante 20 años estuve yendo a hacer distintos caminos, y puedo decir que he caminado a pie en recorridos de 1000 kilómetros en todos los casos durante unos 30 días, tanto España, Portugal y Francia. Entonces, el caminar a pie en un país es conocer a la gente. Claro. Conocer Esa es la mejor manera de conocer la tierra, su gente, sus costumbres y todos sus sueños, hasta sus demonios. Exactamente. Uno conoce lo que comen, lo que toman, cómo son, puede uno conversar con ellos, y el hacer este camino de esta forma es hacerlo en un tiempo diferente, es decir, uno va caminando al paso, a la resistencia que uno puede tener por día, va uno sin un programa especial más que un destino. No tiene uno que ir programando reservaciones, ni hospedajes, ni transportes. Transporte es el propio camino, el hospedaje es donde cae la noche o la jornada, y le rompe a uno la monotonía. Somos rutinarios. Un día a la vez, entonces, se vive ese viaje, doctor. Porque usted señala precisamente aquí en la introducción de este libro, en que el reto inicial fue descubrir a través de la memoria, porque este libro es un ejercicio de memoria, que había cuando menos 100 relatos por contar. Por supuesto, cuando uno hace un recorrido y una caminata arqueológica en el pasado, los relatos van surgiendo uno tras otros. Quizás en primer lugar los más significativos, seguidos del resto formando un conjunto de historias que viven en el recuerdo. Y estas se traducen como anécdotas vivenciales, así como las buenas historias en la vida. Movidos por el impulso inicial de un concurso, escribí, menciona usted, en ese momento 3 pequeños relatos que podían ser parte de una historia mayor. Uno de cómo inicié el camino, otro de la gente que tuve la suerte de conocer y con quienes hice una buena amistad, y el último sobre cómo todos finalmente llegamos a Santiago de Compostela con paso firme y acompañados por el sonido de las gaitas. El objetivo es el de recrear el camino a través de las letras y sentir que se recorre camino a leer. Esto usted, desde luego, tomó la decisión de decir, voy a recordar, pero yo le voy a decir, doctor, que a veces nos volvemos egoístas cuando dicen, oye, ¿y tomaste fotografías? No. ¿Tomaste video? No, tampoco.
¿Y nos puedes platicar? No, tampoco. ¿Por qué? Porque eso es para mí mismo. Pero entonces usted está haciendo en esa generosidad que le caracteriza, pues compartiendo esas vivencias, pero hay algo que es importante. Me decía usted que normalmente surgió cuando estaba usted comiendo en una ocasión con su hija, y si hacemos esto, y platíquenos un poquito acerca de esto, cómo surge la idea. Mucha gente en 2020, yo en 2019 había regresado de hacer un recorrido en Guatemala, había ido a un congreso, habíamos ido a una exploración y además en el fin de año del 2019 habíamos recorrido las misiones jesuitas de Brasil y justo en 2020 entrando nos cayó este problema de la contingencia, esta epidemia mundial, que pensábamos que no iba a llegar a México y nos llegó, porque la globalización existe en todo. Entonces, para muchos encierro, que simplemente es regresar a la casa, estar trabajando en casa, uno puede trabajar perfectamente en casa y desarrolló mucho estos sistemas a distancia, en línea, se puede uno volver más productivo usando la tecnología y los medios, siempre lo presencial es importante, pero cuando no se puede hacer, estos medios que estamos usando ahora nos permiten cubrir a más gente a más distancia. Entonces, esa contingencia que yo en mi estudio trabajaba 24 horas casi, trabajaba muy bien, no perdía tiempos y que convivíamos a las horas de la comida, desayuno, cena, etcétera. El tema de conversación, habíamos entrado a este concurso que se mencionó, dijimos, ¿por qué no hacemos unos relatos? Yo no tenía ni idea en ese año, el año 2020, si me podía acordar más de 13, o sea, había hecho el esfuerzo en varias semanas de mandar 3 relatos a ese concurso, pero dije, de acordarme de más, ya ni me acuerdo, sé que los hice más o menos en qué orden, en qué fechas ya no me acordaba bien, pero dije, voy a hacer el ejercicio de ir sacando un relato por día y comentarlo después de comida, nos reíamos, lo arreglábamos un poco el relato, lo volvíamos a narrar y lo hacíamos como los juglares medievales, cuando todavía no había imprenta en escritura, en donde estos juglares llevaban los hechos históricos, las batallas del Miocid y de todos ellos, el rescate del mundo cristiano al mundo musulmán, y que las narraciones, como los corridistas aquí durante la Revolución, narraban con corridos las reseñas de un grupo que no tenía educación formal exactamente, y en esta época de los juglares, pues narraban en las plazas, a veces acompañaban con música, bailes, narraciones que se fueron pasando en tradición oral y que después se llevaron a la escritura. Entonces, quisimos hacer ese ejercicio de platicar el relato, escribirlo, revisarlo y dejarlo acumulado. Pero nunca pensamos que íbamos a tener, yo puedo asegurar que después de los 3 y el cuarto dije, pues hasta aquí llegué, no me puedo acordar de 20 años atrás. Y la memoria es impresionante, queda como un archivo que si uno lo activa, es como cuando uno va a nadar o correr o hacer ejercicio, todo el sistema se reactiva. Entonces, exacto, fueron saliendo. Mi hija me decía 1 por día y después yo le llevaba 2, después le llevaba 3. Dije, pues es que estaban cayendo los relatos y me acuerdo. Y narrar un relato en forma breve, que fue el ejercicio, es hablar en forma más sintética. Es decir, el ejercicio fue decir las cosas más directas. Sí, esto es algo muy interesante porque mencionaba usted que tiene una característica, estos 100 caminos y relatos que están en este libro del doctor Juan Antonio Siller Camacho. Por cierto, ¿está a la venta? Sí. ¿En sí. dónde la gente que lo nos estoy está...? poniendo en algunas librerías en donde va a estar, pero lo que podemos hacer es si en el programa escriben su correo electrónico, Bien. y yo recojo ese correo, les mando los datos y se los envío por correo. Me ha funcionado muy bien. Perfecto. Aquí en Cuernavaca llegan hasta en un día, o sea, yo lo pongo hoy y mañana se lo están entregando. Magnífico, qué bueno. Entonces, los que quieran adquirirlo... ¿Qué costo tiene, doctor? Tiene un costo por envío, porque hay que pagar el porte postal de 250 pesos.
Con el libro ya. Sí, El libro y postal. porte, 250 pesos. Bien, pues aproveche usted que nos está viendo y escuchando. Pues recuerde que a través de esta página, Arturo Aguirre Contigo en Facebook Live, anote en el chat si está interesado, porque mire, yo le quiero mencionar que son 100 relatos, pero tienen una característica que son hasta 100 palabras, doctor. Exactamente. Nosotros a veces narramos muy barroco. Los Sí. mexicanos, para decir algo, le damos vuelta y Lo tardamos tanto. garigoleamos, como decimos. Sí, y tardamos tanto en decirlo. Entonces yo pensé que un relato sintético es más difícil que un relato largo, Ah, sí, 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 porque la definitivamente. capacidad de síntesis es más compleja que reescribir y escribir. Entonces, podía ser menos de 100, pero no más de 100. Y entonces tenía un interés especial porque era el tema, era introducirlo como un guión de película, desarrollarlo, armar una trama y luego esconder el final o mostrarlo ya como una conclusión. Entonces cada relato tuvo ese ejercicio de en un espacio cortito, no mayor a este número de palabras, relatar una historia que nos permite imaginarla en tiempo y espacio, porque mi formación, yo soy arquitecto y arqueólogo, pero mi formación, mi memoria es más visual. Yo me acuerdo de imágenes. De imágenes, sí. Entonces, muchos de los relatos, me decía el día de ayer, que lo presentamos con un grupo de la secundaria técnica ahí en Yautepec, que se imaginaban al leerlo el espacio y el lugar. Digo, quizás es porque yo soy visual, como arquitecto describo un poco esos espacios. Exactamente. Entonces, si uno lo lee, uno se imagina que está en ese paisaje, en ese espacio, en ese lugar, con esos personajes, y la narración permite que el lector lo imagine, le ponga de su parte el imaginario, Claro, claro, porque y entonces la imaginación de cada uno es diferente. Por y lo hace, ejemplo, vamos a ver el sí, primero, si usted me permite, doctor. El primero es Saint Jean Pierre de Port. Espero haber pronunciado es más o el menos. pueblito del lado francés, al Ujú. pie de los Pirineos, donde Exactamente. llegan los del camino francés y de ahí tienen que subir esta barrera de montaña que separan España y Y Francia. Francia. Saint-Jean-Pied-de-Port es el lugar y luego cae uno del otro lado en otro pueblito similar que es Sí. Roncesvalles. Sí, vamos a darle lectura rápido, porque son 100 hasta 100 palabras. Fíjese, de la forma en que describe el arquitecto, el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Es un bello poblado francés, al pie de los Pirineos, desde el cual los peregrinos inician su viaje a Santiago por la antigua ruta del Camino francés. Es la primera barrera natural que se nos presenta desde el poblado hasta su cumbre. Un inicio duro y vertical que pone a prueba la condición y el deseo del que se aventura en esta larga vía láctea. Lo recuerdo como el inicio de un muro que no termina y que al llegar la noche solo se han subido unos cuantos metros. Una experiencia de ir por la vida ligero, sin cargas ni pesos extras, solo la motivación y el deseo de conseguir la meta. El camino se logra con la mente, el corazón y el espíritu irrenunciables, como todo en la vida. Y ya nos deja usted ver esta preparación, porque si el hombre tiene esta triada de ser un ser biopsicosocial, bueno, en lo biológico debe tener una buena condición física, doctor. Sí. Eh, no es nada más condición física, hay que tenerla, pero la mente supera la condición física. Entonces, si uno está en buena condición física, es ayuda, pero cuando las ampollas salen, aunque esté uno con condición física y uno no se sobrepone al dolor, al interés de lograr los objetivos como en la vida, el dolor de los pies al caminar, después de la primera semana, y que esas ampollas están ahí presentes, hay que cuidarlas y quitarlas ya segundo semana de un recorrido, pues el dolor se apacigua un poco, después se van perdiendo un poco esas ampollas y después las ampollas ya no importan, hay la motivación de hacer las cosas. Y eso en la vida es importante, si uno no tiene esa motivación en lo que uno quiere hacer día a día, porque ahí el tiempo cambia, es decir, no es a futuro, es lo que hace uno en el día, en el momento, en la hora, y eso es muy importante, aprovechar la vida en sus instantes, cada vez que respiramos,
que caminamos, que damos un paso, sino la vida resulta un poco monótona y rutinaria, que solemos ser rutinarios y monótonos, y cuando rompemos eso, encontramos que la vida es fantástica, ¿no? Sí, somos seres de hábitos. Sí, Nos habituamos y sobre todo cuando caemos en la comodidad, doctor, sí. en una zona de confort donde decimos, ¿y yo por qué voy a ir al Camino de Santiago? ¿A quién le pretendo mostrar? A la sociedad, por eso mencionaba yo el ser biopsicosocial, biológicamente preparado, pero bien estructurado psicológicamente para superar las adversidades, enfrentarlas, reconocerlas y superarlas con una fuerza que va más allá de lo físico, va en lo mental precisamente, con una inteligencia emocional, pero con una inteligencia racional también, Exactamente. porque va presentándose diversas barreras, usted menciona ahí ya que a veces uno piensa que ya caminó demasiado y resulta que apenas han sido unos cuantos metros. Una llanura que no termina, bajo un sol donde no hay árboles, y a veces frío, a veces lluvia, y tienen que salir a caminar. Y quiero decir que a España, yo había estudiado el primer año de arquitectura, había estado trabajando, y tenía la ilusión de hacer un viaje a Europa. Vendí un carrito con el que me transportaba de mi trabajo a la universidad, y tomé un vuelo de una línea que se llamaba Icelandic, creo que todavía sigue, de hélice, teníamos que ir una obligado porque entraba frío, aterrizaba en Islandia y luego llegaba a Luxemburgo, y estuve un año viajando con una mochila al hombro, conociendo la arquitectura y los lugares en Europa, y había dejado la cereza del pastel al final, visitar España, nunca había estado en España. Dije, al final de este año voy a España como el final de este gran viaje. Tuve que regresar porque entré a un grupo que era autogobierno en la Facultad de Arquitectura y me motivó mucho regresar, dejé España, y hasta 2003 fue que entré por primera vez a España, y curiosamente entré a España como entraban en la época medieval, a pie, cruzando los Pirineos. Y hay una anécdota que por ahí narro, que entré de esa forma, uno lleva un carnet que va sellando con cuños o sellos en los hospedajes, hostales o hospitales de hospitalidad, y cuando yo salí en el aeropuerto de España, en migración me dijeron, usted no ha entrado a España. Le digo, ¿cómo no? Yo ya caminé, y dice, es que su pasaporte no tiene el ingreso. Y entonces enseñé mi carnet de peregrino, dije, entré a pie como entraban en la Edad Media, cruzando los Pirineos. No por el aeropuerto donde hay puntos de migración. Sí, yo entré como se entraba aquí en esa época, y enseñé ese carnet, y vieron que, pues sí, había entrado caminando por primera vez, además cruzar los Pirineos por primera vez. Yo no conocía ni la ruta ni los caminos, y nunca había estado en España tampoco, entonces es caminar rumbo a lo desconocido, donde unas flechas que son las que se ponen en el camino, y que a veces desaparecen, sí. y que a veces con la Vía Láctea, por eso se llama la Vía Láctea en la noche, los que caminaban de noche, las estrellas, seguían la Vía Láctea que apuntaba hacia Santiago de Compostela. Bien. Entonces, esa es todo un poco esa historia de estar en un lugar en donde nunca había estado por primera vez. Y hay una cuestión importante que, bueno, se dice que quizás en nuestro ADN tengamos esa información, porque bien lo señala usted, los viajeros es a través del sol, la ubicación del sol, se va viendo uno más o menos cómo está el sol y uno va viendo el avance del tiempo. Ahora modernamente tenemos los celulares y los relojes, pero en la noche indudablemente los viajeros era a través de las estrellas. Exactamente. Entonces la Vía Láctea. Y fíjense, hay otro relato donde menciona usted que el primer albergue u hospital del camino es un establo para el ganado, en el que su abrigo nos permite protegernos del frío y de la lluvia por la noche. No hay luz, solo candelas para iluminar el espacio. La paja es nuestra cama y el calor del hogar nuestro abrigo. La primera noche del camino es la primera gran experiencia de lo que viene por delante, y valoramos lo que tenemos cada día como lo mejor. El cansancio nos hace olvidar el hambre, y la Vía Láctea nos cobija en un profundo sueño, guiándonos por la noche de las estrellas que seguimos con deseos. Y algo que es interesante, por eso pongo yo énfasis en esta cuestión de lo físico y lo psicológico, porque cuando viene ya la cuestión del agua, y entonces usted menciona que en medio de la nada, al llegar a la cumbre, aparece entre la niebla y las rocas un grifo de agua
para el peregrino sediento que se detiene en el camino a descansar y saciar la sed. El agua es dura y áspera, con sabor a hierro, pero es el único manantial en el lugar, y al abrirlo tomamos de él y agradecemos haberlo encontrado y reconfortado nuestra sed y fatiga, para así continuar en la soledad de la montaña desconocida, caminando sin sombras e iluminados por una luz translúcida. Y esto nos comienza a ver por qué vale la pena realizar el viaje de Santiago, doctor. Es una experiencia personal. Muchos dicen voy a ir en grupo o voy a ir acompañado. Yo recomendaría que se hiciera de manera personal. Nunca va a estar uno solitario, en la vida nunca está uno solitario. Si ustedes van de manera personal, la experiencia va a ser mucho más fuerte porque somos seres sociales. Entonces habrá días que iremos caminando solos y que tenemos que tener esa fortaleza de estar caminando solos en un lugar donde no conocemos, donde no hay otras personas, pero en cuanto vemos, hablando un poco con las piedras, pero cuando vemos a una persona, lo primero que queremos hacer es conversar con ella, caminar al lado de ella. Entonces uno toma una experiencia muy interesante que es convivir con las personas. Y esa experiencia, como en esa burbuja en el tiempo, que es hacer el camino, nos lleva a que podemos convivir de mejor manera con todas las personas, sin importar el idioma, la nacionalidad, la religión, etc. Y el hecho es que uno llega a esos albergues donde uno puede a veces, o hostales, o alguna habitación en un convento donde nos dan piso para poder dormir, y la convivencia es en una mesa donde alguien saca un pan duro, otro saca un queso, un vino, y no come uno solo, uno comparte con los demás un pedazo de algo, se convive, se sienta en colectivo, se duerme en colectivo, sale uno al ritmo que uno quiere ir, va uno haciendo ciertas amistades al paso, y la experiencia nos lleva a que yo recuerdo que regresando al mundo real, yo llegaba a un restaurante o alguna cafetería y si veía a alguien solo, iba y me sentaba con esa persona para acompañarlo y platicar. Y se da uno cuenta que eso ya no lo puedo uno hacer en la vida real. La persona se siente extraña de que alguien llegue y converse con él y que le pida permiso de sentarse. Y que eso en un albergue es cotidiano, es decir, se siente uno con los demás y conversa uno con los demás. Pero bueno, es una cápsula en el tiempo que le ayuda a uno a abrir esa relación social que debería haber tanto en esa burbuja como fuera de ella. Y creo que es muy formativo, yo creo que nos permite ser más fuertes en muchas cosas, ver cuáles son nuestras fortalezas. La capacidad de sobrevivencia primero, ¿no? Sí, Y luego de la sobrevivencia, la vivencia. Sí, y disfrutar el momento, es decir, el paisaje que está siempre presente, paisaje natural, cultural, las personas, no es una manda, no es un castigo, lo está uno haciendo por gusto y está uno disfrutando día a día, hora a hora, la mañana, la tarde, la noche y el descanso. Y es una forma diferente de vivir con más intensidad cada minuto del día, que a veces en la vida tradicional, cotidiana, pues nos da el mediodía, nos da la noche, a veces no sabemos ni qué hicimos, o qué disfrutamos, con quién conversamos, o sea, se vuelve muy rutinario, y esta experiencia nos lleva a que si uno hace ese camino por una vez, lo que quiere uno hacer al siguiente año es volverlo a hacer. Claro, por ejemplo, las personas que escucharon el relato anterior, donde mencionábamos de este grifo de agua que puede ser fuerte, Sí. Salobre, con sabor a hierro, dice, pero es la única que había. Pero también usted señala en alguno de sus relatos que hay una fuente de vino. Sí. Hay un poblado cuyo atractivo es un grifo de pared con una fuente en la que los propietarios del viñedo ofrecen al peregrino tomar vino en lugar de agua. Todos llegaban sedientos con sus veneras o conchas, con las que tomaban de este elixir de rojas uvas y otros llenaban sus guajes para el camino. El poder de esta mágica agua roja dio la alegría y la conversación de muchos para el resto de la jornada. Todos recordamos por estos días
la generosidad, la generosa bebida por los anfitriones del viñedo para todos nosotros. Y de esta villa se habló por muchos días. Se expresa de esta forma la generosidad de los dueños del viñedo. Sí. Se comparten, porque comparten, hay que recordar que el vino pues genera entre otras cosas desinhibición, quizás estados alterados de conciencia, pero también sirve como este elemento para pues hacer más fácil la convivencia, doctor. Por eso menciona usted la alegría, se pusieron alegres, ¿no? Sí, sí, sí. Y además el vino que lleva uno siempre, además del agua, pero a veces lleva uno una botella de vino para tomar, es vino que no tiene marca, es vino de los viñedos, del campo. Sirve para remojar el pan duro, es decir, el pan duro que uno lleva en la mochila y que en el trayecto a veces uno no llega a un lugar donde hay servicios para comer o algo así, queda uno en medio del campo, en una cabaña. Pues el pan duro hay que conservarlo, nunca hay que tirar un pan, aunque esté duro, porque esa noche remojando el pan con el vino es la comida más rica de ese momento, porque uno puede tomar un alimento que si no fuera, no podría uno irse a dormir con un poco de alimento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, recuerden amigos que este libro que tengo yo en mis manos y que agradezco mucho al doctor Siller que nos comparta, Santiago de Compostela, 100 caminos y relatos, usted puede tenerlo y seguramente le va a gustar. Incluso yo me atrevo a decirles que en muchos de nosotros, no me cuento entre ustedes, nos va a despertar la curiosidad por hacer un viaje en la medida de nuestras posibilidades económicas y en nuestras posibilidades fisiológicas, biológicas, psicológicas y sociales, y económicas, ya lo mencionamos, pues ir a hacer el camino de Santiago, doctor, porque también podemos quizás suplirlo con hacer un viaje a la Villa de Guadalupe, por ejemplo, o a Chalma, que todavía vemos aquí. Nosotros estamos en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Por aquí cruza muchas de las peregrinaciones de muchos lugares de las costas, de la costa este y oeste, que van hacia Chalma, hacia ese monasterio. Sí, es un santuario. El santuario de Chalma. Y entonces, además bueno, es un Cristo negro. Y es un Cristo negro, exactamente. Entonces, seguramente, si usted quiere tener este libro, recuerde poner sus datos aquí en el Facebook Live, en Arturo Aguirre Contigo, donde usted nos está viendo y escuchando, para que pues el doctor Siller se ponga en contacto con ustedes y pues con un módico costo de 250 pesos los va a llevar de viaje, como lo ha hecho a través de todas las semanas en estos programas de Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2022, que ya lo hicimos desde el 20, 21 y 22, y es una gran oportunidad porque fíjese que hay un concepto que a mí me llamó la atención cuando decía uno, ese es un maragato. ¿Qué es un maragato? Y bueno, aquí menciona el doctor Siller que los maragatos eran los comerciantes arrieros que transitaban estos polvosos y viejos caminos de herradura. Yo le voy a decir que quizás un maragato aquí en México sería José María Morelos y Pavón. Sí, era arriero. Los hermanos Galeana, los hermanos Bravo, que eran comerciantes arrieros. Sí, el transporte se hacía en caminos de herradura, sí, en arrierías de caravanas de mulas, y tenían que cargar y descargar, llegaban a las posadas, a los mesones, y la comunicación de lo que allá se llaman maragatos eran los arrieros mexicanos, ¿no? Exactamente, los arrieros mexicanos. Y bueno, nos lleva a una cultura que, pues, en otras latitudes y en otras altitudes, pues también nos da cuenta que tenemos muchas similitudes, por supuesto. Esto es en el sincretismo ya que se forma entre lo español y lo mexicano, o lo natural. Pues hay muchas costumbres. Por ejemplo, cuando alguien habla acerca de cómo los libaneses llegaron a formar parte del comercio, porque ellos decían, los dice Jaime Sabines, que a lomo de mula los libaneses iban conociendo México e iban dejando pues en abonos las telas y toda la mercadería que traían de su país y de muchos otros lugares.
Y entonces él mencionaba precisamente que estos comerciantes arrieros, pues así hicieron el comercio en México, doctor. Y bueno, inmediatamente ahorita cuando usted habla de los maragatos, pues dice, bueno, yo conocí un maragato en mi pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. En México tenemos el camino que llamamos de La Plata a los lugares de minería o de tierra adentro, que era un camino que salía originalmente de Tlaxcala, con los tlaxcaltecas, que son los que van a poblar, y después de la Ciudad de México, de Santo Domingo, y que ese camino iba a los centros mineros del Bajío, continuaba al norte y llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México, y se conoce y está declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Camino de Tierra Adentro, o Camino de la Plata, y ese camino llevaba esas caravanas de arrieros, carretas, con productos y comercio, y el flujo de la plata de estos centros mineros de Chihuahua, de Coahuila, etcétera, que bajaba a la Ciudad de México. Entonces, ese flujo hacia el norte por tierra, lo tuvimos también en un flujo marítimo, el galeón de Manila, que venía de Filipinas por mar en un viaje de más de 6 meses de retorno, tornaviaje, llegaba al puerto de Acapulco, donde se hacía una feria, se hacía por tierra, había uno que continuaba hacia Sudamérica. El marino Legazpi y Urdaneta, que fueron los que hicieron que precisamente son ese los tornaviaje, que ¿no? parten de San Blas, pero no de San Blas, de Barra de Navidad, hacia... Eso lo leí en el libro que usted me hizo favor de obsequiarme del Galeón de Manila. Ese es muy bonito, me gustó, es otro tema que me gusta mucho. Pero ese camino es de mar, es un camino que después los caminos de tierra, y los maragatos eran estos comerciantes que muchas veces se movían por las cañadas, se movían por caminos de terracería o por caminos romanos. O sea, los romanos que habían ocupado España dejaron carreteras y caminos extraordinarios de piedra. De piedra, sí, sí. Entonces, muchas ¿Que de también esas... tienen algún origen etrusco de repente? Estos puentes y caminos de... Son fábricas romanas de por vida, o sea, era para que estuvieran para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, tenían una característica que eran estratégicos militares, entonces van en las partes altas, van muy derechos, están siempre protegidos, siempre están en resguardo, y están los de transhumancia, es decir, la cañada real, la cañada de los animales, va por los ríos en la parte baja. Entonces, toda esta red de caminos, los comerciantes los utilizan, y estos grupos de maragatos llevaban ese comercio en caravanas, y en esa región hay un platillo que es la gastronomía, que es el plato maragato, y es un plato muy vasto, lleva muchas carnes, muchos cereales, etcétera, y es para alguien que no ha comido bien y que quiere comer para seguir en camino durante varios días. Entonces, la gastronomía es otro aspecto que uno va aprendiendo en el recorrido, de comiendo lo que en cada lugar se come, probando los quesos, los vinos, los embutidos, cruzando las dehesas, como se les llama, los ranchos o fincas, en donde en algunos hay toros de lidia. Ah, claro, sí, sí, por supuesto. Los patanegras, que son estos cerdos que se alimentan de castaña, y entonces la carne es más oscura, y bueno, es un manjar y carísimos esos cortes de jamón serrano, pata negra, alimentados de esta forma. Entonces, cada lugar tiene denominaciones de origen de alimentos que uno puede ir probando. Muchos no son con marcas, son la marca local que toda la población toma, consume, los vinos, por decir algo. Entonces, uno se va adaptando al lugar y a la gente durante ese tiempo, y el esfuerzo es mucho, son caminar unos 45 kilómetros diarios, es como un maratón diario. Sí, uno ve a estos competidores, bueno, lo hacen en el torneo y entrenan un poco menos o varias veces, pero 30 días hacer un maratón para llegar a Santiago. Oiga, doctor, para los gorditos, ¿es fácil hacer el camino a Santiago? Pues depende de la mente, yo creo que... Una vez más, volvemos a la cuestión de la convicción que se tenga, ¿no? El peso no tiene que ver, el peso está en la mentalidad que lo hace, quiere hacerlo y lograrlo. Y se llega a Santiago, y luego todo el mundo, los medievales que no conocían el mar, caminaban 2-3 días más
hasta un lugar que se llama Finisterre, el fin de la tierra. Mm. Y era el punto más extremo de España donde se veía el mar y no se sabía qué había ¿Qué después. seguía después? Entonces, imagínense la incertidumbre de alguien que nunca había visto el mar, ver por primera vez el mar, Sí, es el fin del llegar mundo. a un punto donde al final había un precipicio, no sabían qué podía haber, y ver esa inmensidad en el horizonte del mar y encontrar ahí estos moluscos que son los bivalvos, que es la venera, la concha, y traerla como testimonio. Sí. Bueno, y por supuesto hay momentos chuscos. Aquí también usted señala en esta cuestión importante de que uno va compartiendo, va haciendo nuevos amigos, con los cuales incluso ahí se fortalecen amistades, porque son en estos ambientes que a veces son muy, son propicios para la amistad, pero a veces son eh, muy fuertes en términos de la temperatura o la geografía. Y señala aquí en uno de sus relatos, dormir en literas. El descanso es colectivo, en una enorme crujía dentro de un viejo hostal. El mobiliario es únicamente de literas en 2 pisos, en donde cada noche roncan en coro sus fatigados peregrinos. Los que tienen el sueño profundo dormimos como troncos, señala usted. Pero para desgracia de aquellos con sueño ligero, debe ser como dormir en el purgatorio y pagar sus pecados durante toda la noche hasta el amanecer, cuando por fin termina el martirio. El mexicano se ganó su lugar del que canta mejor las rancheras y ronca más fuerte. El resto, trasnochados, caminan una vez más bajo el rayo del sol en una nueva jornada. Por supuesto, para aquellas personas que tienen el sueño ligero, Sí, sufren, sí. porque ese coro de Se tienen que poner estos tapones para nadar, tapones, sí, porque si no para al otro llevarla día bien. van todos desmañanados, desvelados, trasnochados y desmañanados. Hay un relato que en alguna de esas historias viene, donde llegamos a era un claustro con 2 habitaciones que nos habían dado, y uno daba a una especie de jardín con ventanas, y todo el mundo se instaló ahí rápidamente, pero cuando abrieron las ventanas vieron que era el cementerio, hacia donde estábamos junto al cementerio del Junto al convento. Ujú. Para la mentalidad europea, pues es otra mentalidad. Todos agarraron sus cosas y se pasaron a la otra crujía que daba hacia la plaza. No querían dormir cerca del cementerio. Cerca del cementerio. Cerraron las ventanas para que no hubiera problemas y me pedían que los acompañara, que por ningún motivo me quedara a dormir en ese espacio junto al cementerio. Yo había abierto la ventana junto a mi litera y recuerdo que fui el único que en esa crujía durmió solo, porque ninguno quería tener cercanía con el cementerio. Son dos conceptos culturales, o sea, nosotros festejamos Día de Muertos con otras, el estar cerca de un cementerio no nos causa ningún problema, pero Claro. para la mentalidad de otros grupos, pues dormir cerca de un cementerio era no pasar bien la noche, ¿no? Sí, vamos a preguntarle a nuestro director técnico Héctor Martínez cómo vamos en el tiempo, porque yo me puedo seguir platicando aquí Sí. con los 100 relatos, pero vamos a hablar acerca de los indianos de Asturias. En Asturias, caminando sobre la ruta del Mar del Norte, podemos observar edificaciones de mayor dimensión, coloridas y con un estilo distinto al resto. Me detuve a descansar, señala el doctor Siller, y una amable señora del campo me ofreció un poco de agua. Noté que a lo largo de las entradas de aquellas casas había palmeras, que no son propias del lugar. Y yo les pregunté por qué tienen palmeras en esas mansiones. Su respuesta fue directa. Son las casas de los indianos. Me explicó que los indianos eran los nuevos ricos que hicieron fortuna en América y al regresar plantaron palmeras en sus propiedades para evidenciar su riqueza. A lo que agregó, vea los colores que trajeron de esas tierras y que contrastan con el blanco de nuestras casas. Y eso es lo que habíamos platicado antes de presentar el libro, doctor, que en efecto hablábamos de estas personas que llegaron de España y de las otras islas, como las Islas Canarias, Sí, sí. que llegaban
y que en efecto yo tengo testimonio de que llegaron, por ejemplo, de Mallorca y de Menorca Sí. y de las Islas Baleares y bueno, todas estas islas. Y a veces llegaron, por ejemplo, a la mayor de las Antillas, a Cuba, y donde había gente que no quería ir, pues le decían, nosotros te vamos a dar esos campos yermos para que, si quieres, los hagas producir. Y los hicieron producir, doctor. Sí. Por eso se hicieron los nuevos ricos. Sin embargo, bueno, el colorido del trópico es diferente a las ciudades de donde provenían. Y entonces llevaban el amarillo, el rojo, el azul, el negro, el verde, en fin, los colores que vemos que se manifiestan en el trópico y que llevaron allá precisamente. Entonces, platíquenos un poquito acerca de esto, doctor. Son los préstamos culturales, son Exactamente. intercambios, es la culturación adquirida. Entonces, esos grupos que llegan con una cultura que tiene que ver con la zona en donde van, pero luego cuando regresan con otra cultura que adquirieron. Entonces, no solamente prestigio social de la palmera, sino cierto gusto de que ya vivían en casas con colores, con una policromía, y les resulta más natural no tenerlas en blanco, tenerlas de esa manera. Y creo que eso nos permite ver que los flujos de cultura van de un lugar a otro, o sea, no solamente hay una difusión de un centro a otro, sino hay un intercambio. Y eso lo podemos ver también, y para mí fue una sorpresa, ver campos en España con cultivos de maíz. Perfecto. Entonces había unos graneros que allá se llaman hórreos, que posterior a la conquista tuvieron que ampliarlos porque empezaron a cultivar maíz y los graneros ya eran insuficientes, los hicieron más amplios, los extendieron y puede uno ir caminando en campos en donde ya no solamente se siembra trigo y cereales, sino puede uno ver campos de maíz. La propia ciudad de Cortés, Medellín, en donde alrededor está un centro romano, hay una zona arqueológica romana, pero los campos alrededor de esta ciudad están con cultivos de maíz. Me decían que el único problema, que algún caminante me decía, ustedes los mexicanos comen muchas flores, le digo, sí, es que ustedes no saben lo que significa comer flores. Ah, sí, La claro. flor de calabaza. Uf, sí, sí. Y luego me dice, y aquí cuando en el maíz se pone negro lo tiramos, le digo, es que no saben comer El huitlacoche, claro. Entonces son cuestiones tan diferentes, ¿no? Me sorprendió en Extremadura, haciendo ese camino, ver algo que era muy parecido a la costa de Veracruz, que eran los secaderos de tabaco. Ah, claro. Entonces se llevaron del Caribe y de Veracruz y de estas zonas tabaco, y en esta región de Extremadura se cultiva tabaco y están los secaderos muy parecidos a los que tenemos A Las Vegas. Sí, sí. Entonces estos cultivos que no existían allá se empiezan, sobre todo en España, a desarrollar: maíz, tabaco y otros más. Y bueno, el cacao los volvió locos. Hay ciudades donde se desarrolló el trabajo del chocolate y todo eso que se llevaba también. Entonces todos esos productos que iban y venían pues fueron muy importantes, como para Morelos, un lugar donde predominaba la milpa, y que por más de 500 años tenemos el cultivo de la caña de azúcar, que no era propia, la desarrolla Hernán Cortés, o tenemos en la parte sur y en parte central del estado el cultivo del arroz, que viene de Asia. Entonces, Morelos, donde estamos haciendo este programa, pues ha tenido una tradición de más de 500 años, tanto de un cambio de cultivo de maíz a un cambio de caña de azúcar, a un cambio de cultivo de arroz, ¿no? El mejor arroz del mundo está en Jojutla, dice. Exactamente. Se dice con don Ricardo Sánchez. Y bueno, uno de los últimos relatos es cuando usted ya entra a la puerta del apóstol. El santuario guarda los restos del apóstol Santiago. Tiene una puerta en uno de sus costados que está tapiada. Aquella puerta se abre cada año santo, en día domingo del 25 de julio, pues corresponde a la celebración de Santiago.
Esta fecha es variable y hace que tenga una connotación especial llamada el año del jubileo. La puerta se descubre de una tapia de piedra y se deja libre para que los feligreses ingresen a la tumba que guarda los restos de Santiago. En el medievo, al cruzarla se obtenían indulgencias gracias a la redención del peregrinaje y haberla cruzado en esa fecha especial. Doctor, ha sido un gusto poder acompañarlo en la memoria. Sí. Por supuesto, en este viaje, en el tiempo y el espacio, al viaje que usted hizo en el 2003 en Santiago de Compostela y que ahora en este ejercicio de memoria junto con su hija María Regina, pues hacen y que están también generosamente compartiendo para que nuestro amable auditorio que nos deje sus datos en el chat de Arturo Aguirre Contigo, esta página de Facebook Live, para que a través del pago de 250 pesos, bueno, pues reciban este libro que seguramente los va a llevar de viaje, porque uno dice, hay libros que se llevan de viaje, Sí. pero hay libros que nos llevan de viaje. Sí. Y este es un libro que nos lleva de viaje porque nos hace desde el primer paso que va a dar en el suelo francés, en este pequeño poblado francés, pasando por muchos lugares, llegar hasta la tumba donde está Santiago Apóstol, que también tiene gran presencia religiosa en nuestro estado de Morelos. Y bueno, doctor, pues ha sido un placer poder acompañarlo, exceptuando los ronquidos colectivos que decía usted, pero sí nos saboreamos toda esta gastronomía que también forma parte de la cultura, de todo lo que significa pues los préstamos culturales de los cuales usted nos ha hablado y que le agradecemos que hoy nos compartan y que seguramente será el primero, porque también me decía usted que es el primer libro que usted y su hija editan en esta nueva empresa que usted comienza a hacer junto con su hija María Regina. Sí, decidimos hacer una empresa editor-autor, que es como se le llama, a diferencia de las que son editoriales mayores. El sistema permite que tengamos una relación de autor-editor, que el propio autor puede editarse, y hemos llamado Patrimonio Cultural y hemos puesto las siglas mías y las de mi hija en la parte de arriba. Permite además tener un registro del ISBN, que es un control para los libros mundial, y que en la parte de atrás se puede el código de barras. Referencia. Y este es el primero, es decir, el costo lo hago simplemente para recuperar la inversión. Recuperar la inversión, no hay ganancia, para reinvertirla. Tengo 4 libros más ya casi hechos, me falta el recurso para que de la venta de este saque el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto de Santiago, todos estos, y que este proyecto no tenga que esperar a que la institución o el grupo de distinto tipo pueda financiarlo, sino que pueda ser autofinanciable, que es una manera más libre de poder publicar a un público más amplio, más interesado, temas que quizás a algunas instituciones no les puede interesar tanto. Este es un tema importante porque los itinerarios culturales es una categoría de la UNESCO, tenemos muchas declaratorias de estas a nivel internacional, y esta narración habla del patrimonio inmaterial que genera al día de hoy un camino y un itinerario físico, y que además es un itinerario histórico. El libro tiene este texto breve que hace que las reseñas sean como una saga, ir viendo una y otra, y lo acompañan, como ustedes pueden ver, con lo que en España les llaman cuños, como acuñar la moneda. Aquí. Nosotros les llamamos sellos. Cuando yo pedía dónde podía obtener el sello de mi carnet, me mandaban a correos. Ajá, el sello, sí. Ellos no le dicen timbres postales, sellos postales, claro. Sellos postales. Y los cuños es el estampado, que en muchos de estos estampados que puse como referencia, que son las de mi carnet, vienen algunos muy bonitos y que tienen que ver con diseños, algunos modernos y otros antiguos, medievales, que a veces las iglesias, los santuarios, tienen como el cuño
para la certificación de su documentación. Claro. Entonces, este libro tiene, además de estas narraciones de todo tipo, de muchos de los caminos, tiene estos cuños y estas referencias que en mi propio carnet lo acompaña. Y luego casi siempre uno dice, hay que poner una bibliografía. Claro. Yo puse un currículum vitae del autor, y mi bibliografía son los caminos que he hecho. Entonces ustedes pueden ver ahí todos los distintos caminos que he hecho, no solamente a Santiago, caminos andinos, caminos tierra de La Plata, ruta de La Plata, en fin. Entonces mi bibliografía es haber caminado estos caminos y poderlos narrar en alguna de estas publicaciones. Yo agradezco este programa y la oportunidad del programa anterior, que fue un programa en el que mostré cerca de 100 imágenes del camino de uno de nuestros colegas, amigos que conocimos, un fotógrafo llamado Lucas, que lo bautizamos y le pusimos Juan Lucas. Éramos 3 Juanes y nos faltaba que el cuarto no fuera Lucas, que fuera también Juan. Juan Lucas. Entonces él me mandó un disquete que yo guardé por 20 años y que el año antepasado lo saqué y vi que eran fotografías que nos había tomado en el camino, que me las había mandado obsequiar. Entonces ese programa que tenemos grabados con ustedes tiene los paisajes, que aquí los narro en texto, ahí los pueden ver en las fotografías, y creo que estos 2 programas se completan muy bien con esta idea. Yo los invito a que adquieran el libro. Todos los que lo han comprado les ha gustado, yo estoy muy contento de que se logró el objetivo y el testimonio de dejar esta referencia de haber caminado estos lugares durante tanto tiempo. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta primicia, y muchas gracias de antemano a ustedes, a todas las personas que quieren adquirir el libro. Recuerde dejar sus datos en el chat de este programa para que nos pongamos en contacto con ustedes, y por 250 pesos ustedes se van a viajar el Camino de Santiago de Compostela con estos 100 caminos y relatos del doctor Juan Antonio Siller Camacho. Yo soy Arturo Aguirre y a nombre de todo el equipo técnico les agradezco el favor de su sintonía, y recuerden que tenemos una cita la próxima semana por este mismo medio a la misma hora. Hasta entonces, que la pase muy bien. Muchas gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.